Saludos, muy buenas noches. Nos encontramos aquí una vez más en una transmisión de los libros del cuervo, en este lugar que nos ha acogido tan amablemente, que es Letras Góticas, como parte de las iniciativas que tiene el proyecto Luna de Octubre para todos ustedes. Esta serie de transmisiones en vivo ha tomado como tema el asunto de las brujas en la literatura, tomando en cuenta que es un tema que de alguna manera le interesa a toda la comunidad oscura, a toda esta comunidad gótica que busca tener este tipo de situaciones, de tener de conocer sobre este tipo de temas. Y por supuesto, dentro de esta temática, hemos estado revisando dentro de las actividades de brujería de la literatura, todas aquellas que tienen algún sentido dentro de las obras clásicas, y nos hemos hallado con que algunas de ellas, al parecer, eh, pues son en realidad muy pocas, como uno pudiera entender, que uno diría, bueno, si pues en realidad resulta que hablamos de vampiros porque existe una amplia cantidad de cuentos sobre vampiros. Cada día surgen más, cada día surge más literatura al respecto. Es llamativo que, por el contrario, con relación a las brujas, no parece tanto el asunto de las brujas en la literatura. Parece que son realmente pocas obras las que se relacionan con este contexto. Sin duda alguna, este tipo de situación se debe a que, pues vaya, o sea, sabemos mucho de las brujas a través de la tradición oral, a través de todos los eh, elementos que de alguna manera nos han dado a conocer a lo largo de la historia, y son más dichos de la gente, pero que realmente muchos de esos dichos no han sido suficientemente escritos, no han sido suficientemente documentados literariamente, quiero decir, porque hay que recordar una cosa, la literatura en este sentido, pues bueno, no habla acerca de algo que esté sucediendo, ¿no? De algo que haya sucedido en realidad, o puede tomar como base un evento real, pero no quiere decir que este evento haya ocurrido tal cual nos lo están platicando, tal cual nos lo están diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, toda vez que nosotros hemos buscado la forma de que las brujas en la literatura, pues bueno, sean un tema en el cual estemos englobando todas las características que han tenido, nos hemos topado precisamente con varias circunstancias. Una de esas circunstancias es precisamente el hecho de que las brujas, hasta donde hemos visto, comparten su presencia, ya sea de una manera más estética, en el caso de Circe, en el caso de Medea, por ejemplo, y muy distinta en el caso de, por ejemplo, la bruja de la Celestina, la propia
Celestina, en este caso, la repelente figura de algunas de las llamadas brujas de los cuentos de hadas, en donde pues precisamente hemos estado tratando también la figura, por una parte, de la bruja del mar, que vendría a ser la de este famoso cuento de Hans Christian Andersen, el cuento precisamente de La Sirenita. De la misma manera, pues bueno, nosotros también hemos podido ver de qué manera también la llamada bruja, que se creía que había en la Bella Durmiente, pues no fue tal. Vimos también, por ejemplo, la reina de Blancanieves, de la que se sospecha que sí tuvo nexos con la brujería. Y sin duda alguna, pues bueno, hemos visto que también dentro de estas brujas provenientes de historias, según esto, dedicadas a a los niños, pues tienen un filo muy importante de relación con temas mucho más complejos. Entonces, lo que está sucediendo de alguna forma es que al pasar de los años, el tema de las brujas se vuelve un poco más complejo de lo que realmente nosotros podríamos pensar, y ya no hablamos nada más de una mujer que hace magia, de una mujer que se dedica a la práctica de la hechicería, sino que hablamos de verdaderas entidades que en un dado momento pueden ser complejas, relacionadas con otro tipo de conceptos, en fin, que se busca una diversidad temática para poder rodearlas. Primer ejemplo, por supuesto, lo estábamos comentando la ocasión anterior con El Mago de Oz de Lyman Frank Baum. Frank Baum crea una historia sumamente compleja, que es precisamente la de El Mago de Oz, en donde hay una serie de símbolos, de metáforas, de situaciones que remiten necesariamente a la realidad, desde la misma situación del mago, ¿no? Que en este caso, pues bueno, correspondería más bien a a una especie de charlatán, pero que en realidad pues no lo es. En realidad, pues bueno, él simplemente toma la situación, como lo tomarían algunas otras personalidades, toman la situación para poder hacerse adorar dentro de todo lo que está sucediendo, y a partir de ello, pues comenzar a la gente de su poder, pues, en este caso. A continuación, pues bueno, esta situación que se ha repetido muchas veces en la historia de este tipo de personalidades que de repente se convierten en magos, se convierten en personalidades que se dedican a ser hasta líderes de comunidades que tiene el mago de Oz, pues bueno, llega a tener contacto con cuatro brujas, cada una en uno de los distintos puntos cardinales. Estoy hablando de algunas asunciones, que es lo que hay que aclarar. No estoy pretendiendo decir, bueno, es que esto yo digo que es así. Nah, es aventurar una interpretación, que en este caso no le hace daño a nadie el hecho de aventurar una interpretación, si eso nos va a llevar a entender mucho mejor la historia o verla desde otro punto de vista, que es finalmente el objetivo de estas sesiones en donde platicamos de libros y de todo este tipo de situaciones. Nosotros cuando establecemos una idea relacionada a esto, estamos tratando de ver, bueno, primero dónde está el tema que nos interesa dentro del texto, y necesariamente nos vamos a enterar de todo el contexto que tiene la obra. Para poder entender ese contexto, para que este contexto sea suficientemente comprensible y sea rico y comprendido para todos nosotros, pues evidentemente tenemos que leer
todo el texto y pues nos damos cuenta que aún en el caso de los cuentos llamados infantiles, vale mucho la pena. Vale mucho la pena porque ese tipo de cuentos son los que también nos muestran la clave de estas cosas que de alguna manera nos hacen surgir el miedo, sentir el miedo. Una mujer como la reina de Blancanieves, sin duda alguna es un personaje temible porque tiene la capacidad de poder abrir portales, de hablar con algo, con un ser, con una entidad que se encuentra dentro de un espejo. Y sin duda alguna la crueldad que demuestra al pretender devorar el corazón y las vísceras de Blancanieves, tal como aparece en el cuento original, en donde precisamente un montero, un cazador, se niega a cumplir esa bárbara orden. Y pues bueno, se maneja de ese modo, ¿no? Por último, tendríamos nosotros, dentro de la cuestión del miedo, que probablemente las brujas que más temor causan son aquellas que no solamente son eh, furiosas o que utilizan la furia de la venganza para poder hacer lo suyo. Pienso que decididamente las brujas más temibles que estuvimos viendo tenían un conocimiento y sabían cómo utilizarlo. Volvamos otra vez sobre la bruja del mar, de la sirenita. En esa historia, la bruja del mar tuvo la posibilidad de engañar a la sirena y no lo hace. Le advierte, lo que tú deseas te va a producir esto. Y sí, la presencia es amenazante, es temible, como de alguna manera es temible para cualquier ser humano que siente de alguna manera esa curiosidad, como la comentaba Edgar Allan Poe, asomarse al abismo y sentir el deseo de arrojarse por él. Esto lo comenta en una historia que se llama The End of the Verse, que se ha traducido en español como El demonio de la perversidad. Que en realidad casi toda la narración, como muchas de Edgar Allan Poe, y hace una introducción de índole filosófica al tema de lo que es la perversidad, que de lo que es esta forma de los seres humanos de convertirnos en este punto en seres que tenemos que asumir las consecuencias, como le pasa a la sirenita, definitivamente. Y la bruja, por supuesto, se convierte en una entidad sabia, que es más temible, porque representa ese abismo al que se arroja un ser humano cuando busca el conocimiento, cuando busca allá hacer algo más, cuando busca convertirse en algo más. Todo misterio al cual llega un ser humano a través de alguna experiencia, siempre llega a ser una experiencia de índole trascendental. Y estas experiencias trascendentales siempre son experiencias que nos cambian la vida.
En la lectura más seria, bueno, no más seria, sino más dirigida a otro tipo de temáticas, se habla, por ejemplo, de la iniciación ritualística a través de psicotrópicos. Probablemente el libro más famoso tenga que ser, de alguna manera, de Aldous Huxley, de las puertas de la percepción. Y precisamente el hecho de asomarse a ese umbral hace que el asomarse hacia cierto tipo de conocimiento o de cierto tipo de profundidad que no conoces, siempre sea no solamente ritual por el hecho de lo que tú hagas, sino precisamente porque por primera vez vas a ir a una situación que está más allá de tu realidad. Y cómo el ser humano puede asumir más allá de su realidad distintas situaciones. Bueno, uno de los escritores más brillantes de nuestra época es el maestro Edgar Allan Poe. Y bueno, Edgar Allan Poe hace una serie de elucubraciones por vez primera alrededor de pues, este conocimiento que tienen muchos de sus personajes. Pero sin duda alguna, quien lleva sus últimas consecuencias, este conocimiento que resulta temible, sobre todo en manos de una bruja muy especial, sin duda alguna, es Howard Phillips Lovecraft. Yo creo que para la audiencia que conoce bien a Lovecraft es un poco ocioso el estar recordando, pues, que el autor viene del siglo XIX, que en este caso nace en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, allá por 1890, y viene a fallecer en 1937. De hecho, pues estamos a unos días de recordar su fallecimiento, el día 15 de marzo, es cuando el maestro de Providence fallece, 15 de marzo de esta fecha, y que además de que desgraciadamente la generosidad de Lovecraft con sus amigos, con la gente que escribía, quien les corrigía con todo detalle sus relatos y prácticamente pues, se volvía el coautor más activo del relato y pues, mucha gente llegó a publicar varios de esos relatos bajo su propio nombre y no le daban el crédito a Lovecraft. Ya después la posteridad se ha encargado de restituirle al maestro de Providence pues la autoría de muchos de esos relatos. Y sí, bueno, evidentemente también estamos conscientes de todas las fallas que pudo haber tenido como ser humano, si es que en este sentido se llaman fallas creencias. Pues evidentemente yo estaría totalmente en desacuerdo con varias creencias que el autor mantiene de índole racista, para decirlo claramente. Pero bueno, finalmente el autor, en este caso, pues fue hijo de su tiempo como muchas personas. Y ello no quiere decir que pues vamos a cambiar de manera alguna su mentalidad al respecto, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer en este caso
pues es tratar de considerar al autor de esta manera como uno de estos autores que pues tuvo grandes ideas, pero también tuvo grandes defectos. Al respecto, les avisamos a nuestros amigos que normalmente una de las cosas que me gusta es tratar de interactuar con los comentarios, pero nos estamos topando con una situación ahorita que estamos transmitiendo directamente en la plataforma. Los que nos conocen se habrán dado cuenta de que usualmente utilizamos una plataforma para hacer este tipo de transmisión. Entonces, no estoy viendo los comentarios. Digo, ahorita me acabo de salir un momento de la interfase y ahorita ya lo estamos viendo. Maestro, permite ser uno de sus discípulos, Miguelón. Bueno, no hay más que en este sentido. Buenas noches, Miguelón. Agradecerte tu amable comentario. Yo llamo a todos maestros porque yo siempre sigo aprendiendo. Entonces, pues ya digamos que si alguien gusta ser discípulo de esta situación, pues no tiene más que desear seguir aprendiendo. Creo que lo mejor que puedo decir es, Sire Ashtar, muy buenas noches. Vamos a continuar efectivamente con este tema, si es que te parece excelente. Ahorita aquí ya pude ver que sí se puede interactuar un poquito porque en mi interfase, por alguna razón, no me están saliendo los comentarios. Entonces, discúlpenme si ya habían hecho su comentario hace rato y no lo había respondido. Pero bueno, para no perder la continuidad del tema, Lovecraft trató de muchas situaciones. Pero cuando habla de la bruja, primeramente, pues es de las primeras ocasiones en que habla de una entidad femenina como parte protagonista de sus relatos. Es cierto, la mayor parte de los relatos de Lovecraft son en primera persona, es decir, siempre es el personaje al que le suceden las cosas el que está narrando casi todos los eventos. Y es precisamente a través de él, de que conocemos cuál es el horror, qué es lo que sucede, en fin. Pero normalmente son deidades titánicas, las famosas entidades cósmicas de los cuentos de Lovecraft. Normalmente, pues son horrores ausentes de toda cuestión de género, de sexo en este sentido. Y este es un relato de estos raros de Lovecraft. Además, firmado sí por él, porque hay algunos otros que son como los que había yo comentado, que son relatos en donde el señor hizo la corrección de un cuento de alguien. Prácticamente se volvió el autor de la historia y después estas personas lo publicaron a su propio nombre, mientras que Lovecraft, pues, normalmente no publicaba nada de eso, ¿no? O sea, era una persona muy amable, muy gentil para todo ese tipo de cosas, pero no, sí lo llegó a firmar él mismo y se llama El sueño o los sueños en la casa de la bruja. Una de las muchas antologías que contiene este relato de The Dreams in the Witch House es esta que pues ya hace tiempo Edaf hubiera sacado, hace cierto tiempo. Este es uno de los muchos tomos que componen esa colección. O sea, la colección está compuesta por varios tomos y se hizo una enérgica revisión de la traducción de los cuentos de Lovecraft, en este caso. La prosa de Lovecraft en inglés es un poco morosa en cuanto a su descripción, pero ciertamente la forma en cómo lo hace en inglés la hace un poco más insidiosa en cuanto a los detalles, en cuanto a cosas que se pueden suponer, en algunas ocasiones hasta ambigua. Por eso también valdría la pena que si ustedes conocen la lengua inglesa, pues se den una vueltecita precisamente a este Lovecraft en su idioma original, porque valdría muchísimo, muchísimo la pena que así lo hiciera, ¿no? Entonces,
pues ya, teniendo en cuenta esa situación, pasamos nosotros al otro punto del relato, que es el, eh, la trama de manera muy sencilla. Recuerden que aquí no comentamos detalles del final o de las cosas que suceden hacia el final del relato por evitar lo que ahora de manera moderna llaman el spoiler y que pues bueno, en español quiere decir estropear. Por supuesto no pienso estropearles la lectura a varios de ustedes, sino recomendar el relato, decirles de qué va con respecto a las brujas y por qué decirles que para mí esta es una de las brujas más malignas. Todavía más que cuando estoy hablando de las brujas de Macbeth. Porque finalmente las brujas de Macbeth, inclusive en la propia obra de Shakespeare, la diosa Hécate, la diosa brujería por antonomasia, por excelencia, les llama la atención y les dice que no tenían que haberle dado a conocer a Macbeth cierto tipo de cosas. Lo cual quiere decir que son brujas que en un dado momento obraron de una manera aparentemente irresponsable, porque el conocimiento no se otorga a todos, ni se da a todos. Y en la obra de Shakespeare, pues evidentemente todo parece ser que fue un desliz de las brujas, que por alguna razón se erigieron en diosas del destino, que por alguna manera Macbeth en un punto muy recóndito podría ser que no fuera culpable de todo lo que pasó. Recuerden que Macbeth pues, actuó, asesinó a un rey, mató a su amigo Banquo, se apoderó de un trono gracias a que las brujas le dijeron simplemente una profecía tal como Macbeth, salve Macbeth, que en el futuro será rey. Todo eso disparó su comportamiento. Pero estas brujas no obraron de esta manera. Keziah Mason, según dice el relato de Lovecraft, que en 1692 habría sido una mujer que huyó de la prisión gracias a que sus carceleros no fueron capaces de determinar qué pasaba con una criatura horriblemente antropomorfa, es decir, con aspecto de ser humano, asqueroso, que salió de su celda, del tamaño de una rata más o menos mayor, pero barbudo y con unas garras que parecen más bien pequeñas manos, con eh, dedos prensiles, según describe Lovecraft. En fin, que todo el caso de Keziah Mason, del que nos está hablando Lovecraft en el cuento, parece ser que pues, se trata de una situación espantosa que no supieron determinar en su época y que ella vivió en la casa en donde vive ahora un estudiante